Bienvenidos a esta presentación titulada La importancia de los metadatos, un análisis sobre el catálogo de metadatos de IDERA. El catálogo de metadatos y este video se basan en las normas internacionales ISO mostradas en pantalla. De acuerdo a la norma ISO 19115, cada vez más personas de diversas disciplinas están involucradas en la producción y modificación de información geoespacial digital. Individuos de una amplia gama de disciplinas, más allá de las ciencias geográficas y de la tecnología de la información, son capaces de producir, enriquecer y modificar información geográfica digital. A medida que crece la cantidad y complejidad de los datos geográficos, se hace crucial un método que garantice una correcta comprensión de estos datos. A medida que más personas de diversas disciplinas acceden y modifican información geográfica digital, aumenta la importancia de contar con métodos que permitan entender todos los aspectos relacionados con estos datos. Dado que los datos rara vez son perfectos, completos y correctos, es vital documentar los supuestos y limitaciones para evitar un mal uso. Los metadatos permiten describir de una manera completa un conjunto de datos, facilitando la evaluación de su aplicabilidad por parte de los usuarios. Como es común que los datos geográficos sean producidos por unos y utilizados por otros, una documentación adecuada asegura que los usuarios poco familiarizados con ellos puedan comprenderlos y utilizarlos correctamente. Además, una buena documentación ayuda a gestionar mejor la producción, almacenamiento, actualización y reutilización de los datos geográficos. El objetivo de las normas ISO 19115 es proporcionar una estructura para describir los datos geográficos digitales. Las normas suministran a los productores de datos la información apropiada para caracterizar sus datos geográficos con propiedad. Facilitan la organización y la gestión de los metadatos de información geoespacial. Permiten a los usuarios utilizar la información geoespacial del modo más efectivo, conociendo sus características básicas. Facilitan el descubrimiento de datos, su recuperación y reutilización. Los usuarios serán capaces de localizar, acceder, evaluar, adquirir y utilizar datos geográficos de una mejor forma. Permiten a los usuarios también determinar si unos datos geográficos en un repositorio serán de utilidad para ellos. Las normas 19115 proporcionan información sobre la identificación, la extensión, la calidad, el modelo espacial y temporal, la referencia espacial y la distribución de los datos geográficos digitales. De acuerdo con las normas ISO 19115, los metadatos son datos acerca de los datos. Los catálogos de metadatos acopian información de metadatos y nos permiten localizar los datos. En Argentina hay varios organismos del país que cuentan con catálogos de metadatos. El catálogo de metadatos de IDERA integra la información de todos los catálogos de metadatos, ya que cosecha información de todos ellos. En esta presentación repasaremos el perfil actual de metadatos vectorial de IDERA. Sin embargo, muchos elementos de metadatos son comunes con el perfil de metadatos raster de IDERA. Si nos esforzamos en definir los metadatos correctamente, los datos que describen los metadatos serán más fáciles de localizar y de emplear. Todos los metadatos en el catálogo presentan dos modos de visualización, vista por defecto y vista completa. Es posible cambiar de vista seleccionando la lista desplegable modo de visualización. La vista por defecto es una vista reducida y la más significativa de toda la información del metadato. En cambio, la vista completa nos da un detalle completo de la definición del metadato. Para una referencia rápida, la vista por defecto es suficiente. Es importante distinguir estos términos para entender las normas internacionales, incluso distinguir su equivalencia en la terminología UML. Los términos son elemento de metadatos, entidad de metadatos, sección de metadatos, tipo de datos, code list, conjunto de datos, series de conjuntos de datos. El perfil se estructura en 5 clases con varios elementos por clase. Estas clases y elementos se corresponden con clases y atributos del modelo UML de la norma ISO 19115. La norma ISO 19115 es muy rica y tiene muchas otras clases y atributos. Nos enfocaremos en distinguir en el modelo UML aquellas clases y atributos que representan los elementos del perfil de metadatos para datos vectoriales. Esto será útil para entender el modelo de la norma ISO 19115 y para desarrolladores de aplicaciones. Clase A. Información de identificación. Elementos. Título, fecha de referencia, tipo de fecha de referencia, edición, resumen, estado,
punto de contacto del conjunto de datos, punto de contacto del metadato, frecuencia de mantenimiento, tema. Clase B, sistema de referencia espacial, elemento, proyección. Clase C, información de distribución, enlace, protocolo, nombre del enlace, descripción del enlace. Clase D, información de calidad de datos, elemento, linaje. Clase E, información de metadatos, elementos, ID numérico, identificación de metadatos, versión del metadato, idioma del metadato, conjunto de caracteres del metadato, fecha de creación del metadato. Título. Según la norma ISO 19115, el título es el nombre por el que se conoce el recurso mencionado. Representa uno de los elementos principales dentro de un recurso. Tal vez sea el único que una persona lea del metadato, así que es conveniente seleccionar un título significativo. El título aparece al comienzo de la descripción del metadato en letra negrita y a la izquierda vemos un icono de datos. Esta apariencia con el icono se mantiene en ambos modos de visualización, tanto en la vista por defecto como en la vista completa. Resulta fundamental lograr representar de la forma más apropiada posible el desarrollo o contenido de la capa o archivo que representa el metadato. Deben elegirse con gran cuidado las palabras que componen el título e incluso la forma de asociar las palabras. Es recomendable utilizar el menor número posible de palabras que describa adecuadamente el contenido del recurso. Adquiere fundamental importancia la simpleza y el ordenamiento de las palabras. El perfil de metadatos de IDERA recomienda que el título no supere los 50 caracteres, sin contener abreviaciones y sin contener caracteres especiales, con la sola excepción de guiones intermedios y bajos. Los títulos no deben contener, en la medida de las posibilidades, abreviaturas o siglas. Fecha de referencia. Para fechas, se debe utilizar como referencia el perfil ISO 8601, con el formato 4 dígitos para el año, guión, 2 dígitos para el mes, guión y 2 dígitos para el día. Si el día o mes tiene un solo dígito, se debe completar con un 0 en el primer dígito. Puede existir más de una ocurrencia de este elemento, fecha de referencia, de acuerdo al tipo de fecha de referencia que se describe a continuación. Tipo de fecha de referencia. El tipo de fecha puede ser creación, publicación, revisión. No pueden existir dos fechas del mismo tipo. Edición. Este recurso es de texto libre, con lo que debería restringirse a 30 caracteres. Debería llevar un nombre, versión, y un número identificativo de la versión, iniciando con 1.0 o 0.1. La información espacial es dinámica y siempre está sujeta a cambios, independientemente de la frecuencia con que se actualice. Estos cambios pueden ser pequeños o importantes, lo que afecta tanto a los datos como al recurso en general. Cuando los cambios son menores, pero lo suficientemente relevantes como para justificar una modificación, se habla de una nueva versión del recurso. Por ejemplo, la versión 1.2 puede incluir pequeños ajustes respecto de la versión 1.1. Aunque las diferencias sean mínimas, es necesario diferenciarlas porque la información ha cambiado. Si los cambios acumulados en una versión se vuelven significativos en comparación con las versiones anteriores, puede ser necesario un reemplazo. Así, una versión 2.0 será muy diferente de las versiones 1.x debido a las modificaciones importantes o nuevas adiciones. En esta norma no se establece una regla general sobre cuándo un creador debe considerar que una nueva versión es solo una actualización o un reemplazo completo de la anterior, ya que depende del criterio del autor y la magnitud de los cambios acumulados. Resumen. Este campo debe completarse con un resumen claro y conciso, de hasta 1500 caracteres, que describa el contenido o desarrollo del recurso. Debe incluir brevemente fuentes, introducción, métodos, herramientas utilizadas, resultados, limitaciones y discusión, para facilitar una rápida comprensión de los aspectos claves y las restricciones del recurso. El resumen permite al lector identificar de forma rápida los hitos principales y evaluar su aplicabilidad o adecuación. Se debe evitar el uso de siglas, abreviaciones, citas o símbolos que requieran explicaciones. Una descripción inadecuada podría hacer que el recurso sea ignorado en consultas de grandes bases de datos.
Estado. Este atributo indica el estado del conjunto de datos o progreso de una revisión. En el catálogo, una cadena de texto nos indica el estado del metadato. Terminado o completado indica que la producción de los datos ha sido completada. Archivo histórico indica que los datos han sido almacenados fuera de línea. Obsoleto indica que los datos ya no son relevantes. En curso indica que los datos están siendo continuamente actualizados. Planeado indica que se ha establecido una fecha fija para la creación o actualización de los datos. Requerido indica que los datos necesitan ser generados o actualizados. En desarrollo indica que los datos están actualmente en proceso de creación. Si el modo de visualización es vista por defecto, el estado se puede ver al comienzo de la definición del metadato con un recuadro de puntas redondeadas. Si el estado es terminado, se verá el texto en color verde dentro de un recuadro de puntas redondeadas verde, mientras que si el estado es en progreso, el color del texto y del recuadro de puntas redondeadas será azul. En el modo de visualización vista completa, el estado se puede encontrar en la sección Identificación del dato, en la parte Estado. Punto de contacto del creador del dato, punto de contacto del conjunto de metadatos. El campo de punto de contacto debe estandarizar los datos del organismo, institución o persona responsable de la creación o actualización del recurso, su contenido, veracidad de la información contenida, nivel de detalle y precisión espacial y temporal, así como su escala. Este responsable asume la responsabilidad legal por el contenido y sus actualizaciones. Se debe ingresar el apellido en mayúsculas, seguido del nombre en formato título, y si hay varios autores, separados por comas. Se recomienda incluir solo a los autores principales, priorizando a aquellos responsables del desarrollo o actualización del recurso. Si no se conoce el autor material, se debe mencionar la entidad responsable como persona jurídica. Código de frecuencia de mantenimiento. Frecuencia con que se realizan modificaciones y borrados en los datos después de que se producen por primera vez. Continuamente, los datos se actualizan repetida y frecuentemente. Diariamente, los datos se actualizan cada día. Semanalmente, los datos se actualizan semanalmente. Quincenalmente, los datos se actualizan cada 2 semanas. Mensualmente, los datos se actualizan cada mes. Trimestralmente, los datos se actualizan cada 3 meses. Bianualmente, los datos se actualizan 2 veces al año. Anualmente, los datos se actualizan cada año. Según necesidad, los datos se actualizan según se demande. Irregular, los datos se actualizan en intervalos desiguales en duración. No programado, la actualización de los datos no está planeada. Desconocida, no se conoce la frecuencia de mantenimiento de los datos. Código de categoría del tema. Clasificación temática de alto nivel de los datos geográficos para asistir en el agrupamiento y búsqueda de conjuntos de datos geográficos disponibles. Los ejemplos listados no son exhaustivos. Tema: agricultura, cría de animales y o cultivo de plantas. Ejemplos: agricultura, irrigación, acuicultura, planificación, plantaciones, plagas, epidemias y enfermedades que afectan a las cosechas y al ganado. Biota: flora y fauna en el medio natural. Ejemplos: fauna, vegetación, ciencias biológicas, ecología, vida salvaje, vida marina, pantanos, hábitat. Límites: descripciones legales del terreno. Ejemplos: límites administrativos y políticos. Atmósfera, climatología y meteorología. Procesos y fenómenos de la atmósfera. Ejemplos: cobertura nubosa, tiempo, clima, condiciones atmosféricas, cambio climático, precipitación. Economía, actividades económicas, condiciones y empleo. Ejemplos: producción, trabajo, ingresos, comercio, industria, turismo y ecoturismo. Silvicultura, políticas pesqueras, casas comercial y de subsistencia, exploración y explotación de recursos tales como minerales, aceites y gas. Elevación, altura sobre o bajo el nivel del mar. Ejemplos: altitud, batimetría, modelos digitales del terreno, pendiente y productos derivados. Medio ambiente, recursos medioambientales, protección y conservación. Ejemplos: contaminación ambiental, tratamiento y almacenamiento de desechos, valoración del impacto ambiental, monitorización del riesgo medioambiental, reservas.
Información geocientífica, información perteneciente a las ciencias de la Tierra. Ejemplos: procesos y fenómenos geofísicos, geología, minerales, ciencias relacionadas con la composición, estructura y origen de las rocas de la Tierra, riesgo sísmico, actividad volcánica, corrimientos de tierra, gravimetría, suelos, permafrost, hidrología y erosión. Salud, servicios de salud, ecología humana y seguridad. Ejemplos: dolencias y enfermedades, factores que afectan a la salud, higiene, abuso de sustancias, salud mental y física, servicios de salud. Cartografía básica. Ejemplos: usos del suelo, mapas topográficos, imágenes sin clasificar, anotaciones. Inteligencia militar, bases militares, estructuras, actividades. Ejemplos: cuarteles, zonas de instrucción, transporte militar, alistamiento. Aguas interiores, fenómenos de agua interior, sistemas de drenaje y sus características. Ejemplos: ríos y glaciares, lagos de agua salada, planes de utilización de aguas, presas, corrientes, inundaciones, calidad de aguas, planes hidrológicos. Localización, información posicional y servicios. Ejemplos: direcciones, redes geodésicas, puntos de control, servicios y zonas postales, nombres de lugares. Océanos, fenómenos y características de las aguas saladas, excluyendo las aguas interiores. Ejemplos: mareas, movimientos de marea, información de costa, arrecifes. Planeamiento catastral, información usada para la toma de acciones más apropiadas para el uso futuro de la Tierra. Ejemplos: mapas de uso del suelo, mapas de zonas, levantamientos catastrales, propiedad del terreno. Sociedad, características de la sociedad y las culturas. Ejemplos: asentamientos, antropología, arqueología, educación, ciencias tradicionales, modos y costumbres, datos demográficos, áreas y actividades recreativas, valoraciones de impacto social, crimen y justicia, información censal. Estructuras, construcciones hechas por el hombre. Ejemplos: construcciones, museos, iglesias, fábricas, viviendas, monumentos, tiendas, torres. Transporte, medios y ayudas para transportar personas y mercancías. Ejemplos: carreteras, aeropuertos, pistas de aterrizaje, rutas, vías marítimas, túneles, cartas náuticas, localización de barcos o vehículos, cartas aeronáuticas, ferrocarriles, redes de suministro, redes de agua, de energía, de retirada de residuos, de infraestructura de comunicaciones y servicios. Ejemplos: hidroelectricidad, fuentes de energía geotermal, solar y nuclear, distribución y depuración de agua, recogida y almacenamiento de aguas residuales, distribución de gas y energía, comunicación de datos, telecomunicaciones, radio, redes de comunicación. Palabras clave. El uso de palabras clave facilita la búsqueda de recursos en catálogos de metadatos. Se sugiere utilizar tesauros de cada disciplina o términos relacionados al tema del recurso. El guión medio es el único separador permitido entre términos. Las palabras clave complementan el título, ayudando a clarificar las características del recurso y facilitando su identificación en búsquedas específicas. Las palabras clave no deben repetir términos del título ni usar sinónimos o conjugaciones. En base de datos grandes, estas palabras ayudan a complementar la información del título y refinar la búsqueda, ahorrando tiempo. Es clave elegir términos adecuados que describan bien el contenido. Los tesauros de cada disciplina ayudan a estandarizar términos y mejorar la comunicación. Restricciones. El atributo de restricciones puede ser opcional u obligatorio, dependiendo de cómo se regule el acceso a la información. Si no se especifica, se asumirá que el acceso es libre y gratuito. Este componente se divide en tres campos, según la norma ISO: restricciones de acceso del recurso, restricciones de uso del recurso, otras restricciones del recurso. Es necesario indicar la situación legal real del recurso. Aunque en Argentina no existe aún un marco normativo específico sobre derechos de información geográfica, se sugieren recomendaciones internacionales y ajustes locales. Las categorías implementadas se detallan a continuación. Copyright, derechos exclusivos de publicación, manipulación, distribución o comercialización de un recurso asegurado por ley para un periodo especificado de tiempo. Patente. Mediante el registro de patente correspondiente, se dispone del derecho para fabricar, vender, usar o extender licencias de una invención, publicación o descubrimiento. Patente pendiente. Recurso producido en espera de una patente en trámite. Marca registrada. Nombre, símbolo u otro dispositivo de identificación del producto registrado oficialmente y restringido legalmente para el uso exclusivo del propietario o fabricante. Licencia, permiso formal para hacer algo.
derecho de propiedad intelectual, derecho de beneficio financiero y de control de la distribución de una propiedad intangible, que es resultado de la creatividad, uso o acceso restringido, limitado de la circulación o acceso general. Otras restricciones no especificadas abarca todas las opciones no contempladas en los casos anteriores. Código del tipo de representación espacial. Método utilizado para representar la información geográfica en el conjunto de datos. Vector. Se utilizan datos vectoriales para representar los datos geográficos. Malla. Se utilizan datos malla para representar los datos geográficos. Tabla de texto. Se utilizan datos de texto o tabulares para representar los datos geográficos. TIN. Red irregular de triángulos. Modelo estéreo. Visión tridimensional formada por las intersecciones de los rayos homólogos de un par de imágenes solapadas. Video. Escena de una grabación de video. La escala del recurso se expresará como una fracción, que representa la escala en que se ha desarrollado y se encuentra disponible el recurso documentado. Se recomienda recurrir a bibliografía específica para establecer la escala más apropiada a la cual pertenece un recurso en particular a documentar. Se utiliza el punto como separador de miles, según el sistema métrico legal argentino. Esta escala refleja cómo se representan los fenómenos terrestres. En digitalizaciones vectoriales, la escala y el grado de detalle dependen del material fuente. Para recursos raster, la escala está determinada por la resolución mínima, como el tamaño del píxel en imágenes satelitales o el grano en fotografías aéreas, o bien la distancia o dimensiones mínimas de los objetos discernibles en este. Idioma de los datos. Se deberá completar con el idioma en que se encuentra publicado o distribuible el recurso documentado, a partir de una lista desplegable con vocabulario controlado. Conjunto de caracteres de los datos. Para el idioma español, la codificación más comúnmente utilizada es el Unicode de 8 bits, conocidos como UTF-8. Este sistema permite representar una amplia variedad de caracteres, incluidos los acentos y caracteres especiales del español. En este contexto, el campo correspondiente se completará utilizando una lista desplegable que contendrá un vocabulario controlado basado en el estándar ISO 639-2, que proporciona códigos para identificar idiomas. Esto asegura una representación adecuada y uniforme de los caracteres en los datos, facilitando su intercambio y comprensión en entornos digitales. Extensión temporal. Al cargar un recurso, es importante considerar las fechas de captura, ya que permiten comparar recursos de las mismas regiones. Esto establece la extensión temporal de los datos y ayuda a ubicarlos en un contexto temporal. El formato de la extensión temporal sigue las pautas generales establecidas previamente. Extensión geográfica. Se deberán cargar las coordenadas correspondientes a los extremos de un recuadro o polígono envolvente imaginario, tal que abarque la extensión total del recurso documentado, indicados con norte, sur, este y oeste. Se utilizarán las coordenadas en el sistema geográfico latitud-longitud con valores negativos para representar la posición en el cuadrante hemisferio sur y oeste de Greenwich. Se admite hasta un ancho de 8 caracteres para cada campo, incluyendo el signo y el separador de decimales, como en el sistema métrico legal argentino SIMELA. La información deberá estar en el sistema de referencia de coordenadas WGS84. Descripción. Se deberán utilizar una o más pocas sentencias que describan de la forma más clara y sintética posible el contenido y o desarrollo del recurso. Una guía para su redacción sobre los contenidos a incorporar puede seguirse en la regla conceptual del metadato. No se podrán utilizar más de 300 caracteres. Proyección. Se recomienda utilizar el código EPSG para especificar el sistema de referencia de coordenadas, en lo posible indicar CRS y zona. Enlace. Debe incluirse la URL completa del repositorio del recurso, tanto si se trata de un sitio web, tipo portal, o un geoservicio OGC. Protocolo. Este elemento resulta especialmente útil para dar a conocer a los usuarios los distintos formatos en que los datos pueden ser adquiridos. Se recomienda incluir todos los protocolos de transferencia en que los datos se encuentran disponibles, siendo posible los siguientes mostrados en pantalla. Se deberá seleccionar el formato en que se encuentra publicado, archivado o distribuible el recurso documentado, a partir de una lista con vocabulario controlado en lo posible, compuesto por los tipos de archivos más utilizados y conocidos en el ámbito, dejando como opción desconocido y o otros. Nombre del enlace. Se debe ingresar un nombre descriptivo del tipo de recurso asociado al metadato. Descripción del enlace.
Debe incluir una descripción precisa del servicio o recurso entregado por el enlace. Linaje. El atributo linaje permite al usuario describir en un máximo de 250 caracteres las fuentes de datos utilizadas para crear el recurso documentado, evitando ambigüedades y simbología. Aunque no hay reglas estrictas, se recomienda seguir las pautas generales para campos de carga libre. Documentar las fuentes es crucial debido a la diversidad de estas y a las responsabilidades y derechos que implican en la creación de recursos digitales, lo cual afecta la confiabilidad del producto. Las fuentes se clasifican en tres tipos: fuentes de primer orden, datos obtenidos de relevamientos o censos realizados por el mismo creador o su organismo. Deben incluir detalles como el nombre del proyecto, la fecha de finalización y los responsables de la recolección. Fuentes de segundo orden, información proporcionada por terceros. Se debe incluir el nombre de los responsables, la institución de origen y el contexto de generación de los datos. Se puede usar el campo resumen para más detalles. Fuentes de tercer orden, datos procesados y publicados por terceros. Los recursos implican la digitalización o reprocesamiento de información ya existente que puede estar sujeta a derechos específicos. ID numérico. Se trata de un índice único generado por el sistema. Identificador del metadatos. El identificador se estructurará a partir de un elemento que determine claramente la identificación del perfil actual. Versión del metadato. Se utilizará la numeración que identifica la versión utilizada del perfil seleccionado. Idioma del metadato. Se deberá completar con el idioma en que se encuentra la norma del perfil utilizado. Conjunto de caracteres del metadato. Para el caso habitual, en idioma español, cuya codificación Unicode de 8 bits se llama UTF-8. Fecha de creación del metadato. Fecha en que ha sido creado el metadato, es decir, la fecha en que se completaron los metadatos del recurso mencionado. El formato a utilizar para el registro de cualquier tipo de fecha será 4 dígitos para el año, guión, 2 dígitos para el mes, guión, 2 dígitos para los días. Si no existiera forma de establecer con claridad el día concreto en que se desea registrar un hito en la vida del recurso documentado, se deberá tomar el primer día del primer mes del año en curso. Podemos acceder al catálogo de metadatos de IDERA a partir del QR mostrado en pantalla. Vamos a recorrer un metadato del catálogo para identificar sus principales elementos. Primero veremos la vista por defecto. A la derecha del icono de datos tenemos el título de este metadato. Debajo está el resumen, el estado del metadato es terminado. A continuación, en descargas y enlaces se muestran los formatos de descarga: PNG, Tiles, KML, JSON, Excel, CSV, GML, el zip del shapefile, PDF, JPG, la capa en WFS y la capa en WMS. En acerca de este recurso vemos palabras clave, idioma del recurso, las restricciones legales, nuevamente el estado, información técnica, nos indica el tipo de representación, vector, y el sistema de referencia de coordenadas, el EPSG es 4326. En información del metadato podemos descargar el metadato en formato XML, el contacto del creador del metadato, el idioma y el identificador del metadato. El identificador del metadato también aparece en la URL. En la vista completa vemos el título, luego el resumen, los enlaces y descargas, y al final 5 tabs o solapas. En la primera solapa, identificación del dato, vemos que el metadato tiene un tipo de fecha de publicación, la edición, el formulario de representación, el propósito, el estado, el formato, las palabras clave, el lugar, las restricciones, el tipo de representación espacial, el idioma del metadato, la codificación, la categoría temática, en este caso aguas interiores, la extensión geográfica e información suplementaria. En la solapa de distribución vemos todos los formatos de descarga. En la solapa calidad vemos que corresponde a un dataset o un conjunto de datos. Las últimas dos solapas son representación espacial y el sistema de referencia. Tablero sobre el catálogo de metadatos de IDERA. Construir un tablero que nos permita observar los metadatos del catálogo de IDERA contribuirá a mejorar la calidad de los metadatos.
Con el tablero podremos observar si los metadatos respetan el perfil de metadatos. Se construyó un tablero inicial que será mostrado en vivo y el mismo será mejorado en nuevas versiones. El tablero sobre el catálogo de metadatos de IDERA es un instrumento. El tablero nos permite la visualización de estadísticas sobre el catálogo de metadatos. Nos interesa con el tablero visualizar si los elementos de metadatos que son obligatorios según el perfil de metadatos cuentan con datos. Si las restricciones mencionadas en el perfil de metadatos se cumplen en la definición de cada metadato del catálogo. Nos interesa conocer cuántos organismos de distintas jurisdicciones han definido metadatos y en qué estado se encuentran. En general, contribuir en la mejora continua de la calidad de los datos y sus metadatos. Como hemos mencionado, se construyó un tablero sobre los metadatos del catálogo de IDERA. El tablero se obtiene previo a la ejecución de scripts programados en lenguaje R y Python. Un script de R que emplea el paquete OWS for R permite recuperar los ID de los metadatos. Otro script de R que emplea los paquetes OWS for R y XML2 parsea la estructura de todos los XML asociados a los metadatos, recupera la información de los elementos del metadato del perfil que nos interesan y estructura esta información en data frames. Se programó una notebook en Python que emplea el paquete OWSLib, permitiendo la descarga de enlaces y protocolos de descarga de todos los metadatos del catálogo de IDERA y los estructura y almacena en data frames. Un archivo R Markdown empleando Flex Dashboard en lenguaje R permite integrar toda la información en un tablero o dashboard. Estos procesos no requieren acceso de usuario y clave a los catálogos. Estos procesos se pueden aplicar a catálogos específicos como por ejemplo el catálogo del INTA o de CONAE, por mencionar algunos, para estudiar también la calidad de sus catálogos. Explicación del tablero sobre el catálogo de metadatos. Este tablero permite visibilizar parte del estado del catálogo de metadatos en relación a varios de los elementos del perfil de metadatos para datos vectoriales. Muestra estadísticas para distintos elementos de metadatos. La información del tablero se actualizará en lo posible una vez cada 2 meses. El tablero se estructura en un menú que incluye las 5 clases principales del perfil de metadatos para datos vectoriales, el perfil 2.0. La primera clase, información de identificación, reúne la mayor cantidad de estadísticos. Título. Sobre el título de los metadatos se construyó un histograma y un diagrama de cajas sobre la longitud de los títulos. El perfil sugiere que el título no supere los 50 caracteres. Se visibiliza la proporción de metadatos con títulos superiores a 50 caracteres en el histograma. Tal vez lo más significativo es la detección de títulos demasiado cortos, y desde el diagrama de caja se muestran algunos valores outliers de títulos demasiado largos. Fecha de referencia. Respecto a las fechas de referencia, la agrupación de todas las fechas por año y el diagrama de barras revela la cantidad de metadatos por año. Se puede seguir abordando la creación de gráficos de este tipo según el tipo de fecha de referencia. Tipo de fecha de referencia. Estos números reflejan la importancia de saber en qué momento los datos fueron creados, publicados o revisados, algo esencial para evaluar su relevancia y vigencia en el tiempo. En cuanto a los tipos de fecha de referencia de los metadatos en el catálogo, el 71,3% corresponden a publicación, el 21,5% de los registros corresponden a revisión y finalmente el 7,6% corresponden a creación. Resumen, se realizó un análisis similar al de títulos. Se creó un histograma y un diagrama de cajas sobre la longitud de los resúmenes de los metadatos. Estado de los metadatos en el catálogo. El 70% de los registros no tiene información sobre el estado. Esto es un gran problema porque dificulta saber si los datos siguen siendo útiles o actuales. Metadatos completos. Solo el 29,3% de los metadatos está completo, lo que significa que menos de un tercio de los datos son realmente confiables. Faltan categorías clave. No hay registros en categorías como archivo histórico, obsoleto, unos pocos registros están en desarrollo, lo que hace difícil entender el estado y avance de los datos. Todo esto nos indica una oportunidad de mejora. Frecuencia de mantenimiento de los metadatos en IDERA. El 40% de los metadatos se actualizan solo cuando es necesario.
lo que significa que no hay una rutina clara para mantenerlos al día. Esto puede deberse a falta de recursos o simplemente porque las prioridades cambian según los proyectos. Falta de información. En un 37% de los casos no se especifica con qué frecuencia se actualizan los datos. Esto muestra que no siempre se tiene en cuenta la importancia de documentar esta información, lo que podría afectar la confianza de los datos. No planificado. Un 15% de los registros no tiene un plan de actualización, lo que deja claro que hay una falta de planificación sobre cómo mantener estos datos. Diferentes ritmos de actualización. Aunque solo un 4,6% de los datos se actualizan anualmente, hay una gran variedad en las frecuencias de actualización entre las diferentes organizaciones. Esto depende de los recursos y la importancia que le dan a ciertos datos. Esta variedad en las prácticas de mantenimiento nos dice que es necesario tener políticas más claras y recursos dedicados para asegurarse que los metadatos se mantengan actualizados y sean útiles. Temas principales en el catálogo de IDERA. Los datos del catálogo de IDERA muestran una gran variedad de temas, pero hay algunos que se destacan más. Ubicación es el tema principal, representando el 18% de los registros, seguido de límites con el 16%, agricultura con el 15,6% y planificación de catastro con el 14,9%. Estas cuatro categorías representan más del 64% del total, lo que refleja que la mayoría de los datos en el catálogo se centran en la organización del espacio, como fronteras, territorios y planificación. Además, el alto porcentaje de registros sobre agricultura muestra la importancia de este tema en el catálogo. En resumen, los datos destacan una fuerte presencia de información geoespacial precisa y una diversidad de temas relacionados con planificación y recursos naturales. Palabras clave. Respecto de las palabras clave, se elaboró una nube de palabras para todos los metadatos. También se podrían elaborar nubes de palabras por grupos temáticos. Representación espacial de los metadatos en IDERA. En el análisis de la representación espacial de los metadatos, observamos que un 80% de los registros se refiere a datos vectoriales, lo que indica que la mayoría de la información geoespacial se presenta de manera precisa y detallada. Solo un 5,67% corresponde a malla y un mínimo 0,2% a tabla de texto, lo que sugiere que hay una baja representación de estos formatos en comparación con los datos vectoriales. Además, el 13,9% de los metadatos tienen valores nulos, lo que resalta la necesidad de mejorar la documentación y el registro de la representación espacial. La predominancia de los datos vectoriales en el catálogo es positiva, ya que ofrecen un alto nivel de detalle para el análisis geoespacial. Sin embargo, la baja representación de otros formatos y la existencia de metadatos nulos indica oportunidades de mejora en la gestión de datos, lo cual podría enriquecer aún más la diversidad de la información disponible. Escalas. El análisis de las escalas de los datos geoespaciales en el catálogo de IDERA muestra diferentes niveles de detalle. Esto nos da una idea de cuán precisos son los datos para los análisis. Escalas más detalladas. La mayoría de los datos están en escalas grandes, lo que permite un alto nivel de precisión. Por ejemplo, el 28,1% de los datos corresponde a la escala 1 en 1000, 17,7% 1 en 5000 y 13,6% 1 en 10.000. Estas escalas son perfectas para estudios locales o específicos, como planificación urbana o mapeo detallado. Escalas generales. También hay datos en escalas más amplias, útiles para estudios regionales o nacionales, por ejemplo 1 en 100.000, 1 en 50.000 y 1 en 250.000. El 11,5% corresponde a escalas 1 en 100.000, el 4,35% a escalas 1 en 50.000 y el 5,16% a escalas 1 en 250.000. Esto último permite hacer análisis con datos a mayor escala, abarcando áreas más grandes. Escalas intermedias y muy generales. Aunque hay menos datos en escalas más amplias, como 1 en 2.500.000, sigue siendo información útil para estudios a nivel continental o global. En resumen, el catálogo ofrece una gran variedad de escalas, desde detalles muy precisos hasta estudios muy amplios. Lo hace útil para diferentes tipos de análisis y planificación geoespacial. En relación a la escala geográfica se analizaron las envolventes asociadas a los metadatos, lo cual permite de alguna forma visibilizar los conjuntos de datos a los cuales se asocian los metadatos.
Se incluyó en otra solapa aquellas coordenadas que no son negativas para latitud norte o sur y longitud este u oeste, que deberían ser revisadas. Luego, con el propósito de detectar los creadores de esta información, se realizaron agrupamientos por el nombre de la organización, el nombre de los individuos y el punto de contacto del creador y del conjunto de datos. Respecto de los sistemas de referencia de coordenadas asociados a los datos que describen estos metadatos, una tabla permite ordenar de mayor a menor y de menor a mayor la cantidad de metadatos asociados a cada sistema de referencia de coordenadas. Se observa que la gran mayoría de los metadatos están asociados al sistema de referencia de coordenadas WGS84, cuyo EPSG es 4326, y en menor proporción otro sistema de referencia de coordenadas como PostGres 2007, PostGres 98 y PostGres 94. Respecto a la información de distribución que refiere a los enlaces que nos permiten la localización de los datos, se detecta en forma preliminar que un 33% de los metadatos tienen enlaces desactualizados. Se analizaron los protocolos asociados a los enlaces, una solapa describe a qué se refiere cada protocolo. También se elaboró un estadístico de barras en stack mostrando la proporción de enlaces válidos y no válidos por protocolo. Respecto al linaje, es posible detectar descripciones muy cortas del campo linaje, que son susceptibles de revisar. Respecto de la información de metadatos, la gran mayoría de los datos, 1794, corresponden a conjunto de datos y 155 a servicios. Este tablero se actualizará periódicamente, una vez cada 2 meses, para ir analizando el progreso de la calidad de los datos. Durante el año 2025, IDERA realizará actividades desde el Grupo de Trabajo de Metadatos y desde la Secretaría Ejecutiva de IDERA que permitan mejorar la calidad de los metadatos. Es importante mejorar la forma en que se documentan y actualizan los metadatos para que sean útiles y completos. Mejorar la calidad y completitud de los metadatos es esencial para que los datos geoespaciales en Argentina sean efectivos y se puedan usar de manera confiable.